Bueno, comenzando con la enfermedad, la tripanosomosis americana pues va a ser una enfermedad parasitaria, sistémica y crónica, la cual va a ser transmitida por un vector, que van a ser los triatomas, y pues va a ser causada por Trypanosoma cruzi. Este Trypanosoma cruzi es un protozoario unicelular flagelado y tiene como principal mecanismo de transmisión es a través de las heces de los vectores, que cuando te pican, pues en sí depositan alrededor del área las heces, y cuando te rascas, pues introduce esa materia fecal que contiene los tripanosomas a la herida y pues ya te contaminas. Sin embargo, también hay otras formas, como la vertical, que es a través de madre a hijo durante el embarazo, las transfusiones de sangre, las donaciones, trasplantes de órganos y pues los alimentos que se encuentran contaminados con las heces que contienen los tripanosomas. Y pues de manera general vamos a hablar que de la enfermedad se puede encontrar una fase aguda que dura de semana a meses y pues en la mayoría de los casos va a ser asintomática entre un 70 a un 80% y también puede mantenerse en un estado de latencia en la que se puede reactivar. Incluso leí que hasta de 40 a 50 años después. Y solo entre un 20 a un 30% pues va a presentar lo que es la cronicidad, que mayormente pues se va a manifestar con implicaciones cardíacas o digestivas. Y pues en sí va a ser endémica de 21 países de América. Sin embargo, pues no es el único pues continente en el que se encuentra. Siguiente, por favor. Bueno, ya comenzando un poco más con lo que es la descripción del Trypanosoma cruzi, tenemos que pertenece al orden Kinetoplatida de la familia Trypanosomatidae y del género Trypanosoma, específicamente del estercorario. Y pues se ha descrito que hay como dos tipos. Sin embargo, el tipo 2 es el que infecta mayormente a los humanos. Y principalmente aquí hay que considerar que el tripanosoma puede tener tres formas. El primero es bueno, hay tres formas, que ese es el tripo, el epi y pues el amastigote. En el primero, el tripomastigote, pues esta va a ser la forma infectante. Esta forma pues infectante es la que se va a encontrar dentro de la sangre de los mamíferos y pues en el intestino del vector, y pues es la que se va a diseminar a través de la sangre una vez que pues, se contamine a los huéspedes. Y el epimastigote, pues esa ya va a ser la forma reproductiva. Esta forma se va a adquirir pues una vez que el tripomastigote pues ha entrado a las células, se convierte en epimastigote y pues ya se va a reproducir. Y por último tenemos la forma de amastigote, que pues esta forma de amastigote es la que se va a encontrar en el vector, y pues es la que se va pues a reproducir igualmente. Y pues se va a multiplicar y vamos a ver que va a producir la lisis de las células y por lo tanto su necrosis. Y en cuanto al vector, tenemos que son conocidos como los triponemas o los triatrominos, perdón. Y pues estos generalmente son conocidos como aquí no sé si es en México o solo en Yucatán, como el pic, también se le conoce como chinches, chinche besucona, y pues generalmente ese nombre se le atribuye porque generalmente te pican mientras duermes en el área alrededor de la boca. Y pues vamos a ser de la familia Reduvidae, del orden Hemiptera, de la subfamilia Triatominae y pues de los géneros Triatomas. Generalmente pues se va a desarrollar tanto en ambientes selváticos, peridomiciliares e intradomiciliares, de aquí su importancia como vector, y también se asocian a ciertos animales como roedores, armadillos, tlacuaches y animales domésticos. Generalmente pues son nocturnos, por lo que te van a picar mientras duermes, y son atraídos tanto por luces artificiales, olores y pues el calor de los mamíferos. Y se han descrito en diferentes especies de México, eh, de las cuales pues se conocen 32 en el país, y pues se han descrito tres principales.
los triatomas infestan, los Rhodinius prolixus y el tratoma pues diata. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tenemos de manera un poco más explicada lo que es el ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Primero, como mencioné, pues el vector pues va a ser el que va a transmitir la enfermedad, principalmente a través de las heces. Pues esas heces van a estar contaminadas por los tripomastigotes, que van a ser pues las formas infectantes. Pues una vez que te pica ya se introduce a la sangre, que pues puede ser a través de la picadura de manera normal, o también a través de ciertas pues mucosas como son la conjuntiva. O ya dentro del hospedador, estos tripomastigotes lo van a invadir y pues se van a convertir, como mencioné, en amastigotes intracelulares. Y ya estos amastigotes se multiplican por fisión binaria y pues se empiezan a reproducir dentro de la célula, y una vez que lo destruyen pues salen hacia el torrente sanguíneo. Sin embargo, para poder diseminarse tienen que convertirse de amastigotes otra vez a tripomastigotes, y pues ya se liberan hacia lo que es el torrente sanguíneo e infectan pues las diferentes tejidos. Por lo tanto, el pues insecto va a tener, pues como mencioné, diferentes ciclos. Una vez que pues se ha convertido en tripomastigote, empieza a diseminar y pues se va multiplicando en las diferentes células. Y pues en lo que es en sí, dentro del cuerpo se va a encontrar esta forma de tripomastigote, y puede ser que pues un vector que no esté contaminado, cuando te pique, pues se contamine y pues vuelva a comenzar el ciclo en el que pues el tratoma ya contaminado vuelve a picar a otro humano, y pues se repite en lo que es el ciclo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, en México se dice que hay una prevalencia de seropositividad del 0.013 al 3.12%. Y pues mayormente es una enfermedad que se encuentra en América Latina, desde los países de México hasta Argentina, y se asocia principalmente a zonas que son rurales y pues que tienen una pobreza de manera generalizada. Sin embargo, igual se han encontrado casos en el norte de Estados Unidos, de Canadá, Australia, Japón y Europa. Pues tiene un periodo de incubación de entre 5 a 14 días. Sí, la forma pues de infección es a través de las heces, y de 20 a 40 días por transfusiones sanguíneas. Y aquí podemos apreciar la gráfica de la enfermedad, que va del 2015 hasta la semana 46 del 2021, donde podemos ver que ha habido una disminución de los casos, con excepción del 2019, donde hubo un pequeño crecimiento. Y hasta la semana 46 tenemos que en México se han reportado 209 casos, y en el caso de Yucatán solo 3 casos. Siguiente, por favor. Bueno, en su patogenia tenemos que una vez que los tripomastigotes, que son la forma infectante, entran a la célula, pues la invaden, se empiezan a reproducir y pues se transforman en amastigotes en el citosol. Y pues aquí se menciona que pues una vez que invade las células, pueden adquirir las formas durmientes, que son conocidos como hipnomastigotes, y pues generalmente se localizan en células del músculo que no son fagocíticas, y pues allá pueden persistir durante décadas, como mencioné, puede ser como de 20 hasta 50 años, y se pueden reactivar, bueno, se pueden mantener en una manera latente, y se reactivan posteriormente en estadios pues ya largos de la vida. Y también se menciona que los interferones y las citocinas
pues vamos a jugar un papel importante ya que vamos a activar la fagocitosis y pues esta fagocitosis va a ser el mecanismo natural que va a ser más importante para la resistencia a la infección. Sin embargo, cuando la infección pues no se puede contener, las células pues por la reproducción pues, de estos amastigotes va a llegar un punto donde explotan y pues ya se mueren. Y también igualmente pues va a haber una activación tanto del sistema inmune adaptativo como del humoral, en el que pues los linfocitos TH1, TH2 y también va a haber secreción de interferón gamma que va a servir para la síntesis de óxido nítrico y pues este óxido nítrico va a ayudar a destruir estos amastigotes. También va a haber un control a través de las diferentes citocinas, como la interleucina 4, 10 y factor de necrosis beta, me parece. Y pues que va a modular la secreción de óxido nítrico, ya que pues puede ser dañino. Y por último, igual va a haber la activación de linfocitos B que van a producir anticuerpos. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los mecanismos patogénicos, tenemos que se han descrito dos principales. El primero, como mencioné, va a ser por la reproducción de los amastigotes dentro de las células, pues van a producir una reacción inflamatoria que al final pues va a terminar con la necrosis y la destrucción de los tejidos y con la formación de tejido cicatricional, con la formación consecuente de fibrosis. Y también interacciona el mecanismo inmunológico. Y pues hay otras teorías que se han mencionado, como son la persistencia parasitaria, la propuesta neurogénica unificada y por último la autoinmunidad. Y pues como mencioné, en las principales lesiones se va a dar a nivel cardíaco y gastrointestinal, en el que el corazón, esta respuesta inflamatoria crónica, pues va a producir una fibrosis intersticial difusa y la reducción de las neuronas. Por lo tanto, pues vamos a encontrar una dilatación del corazón, el adelgazamiento del miocardio, principalmente del atrio derecho, y pues se puede encontrar igual aneurismas en el ápex del ventrículo izquierdo. Y en el caso del sistema digestivo, tenemos que igualmente va a haber una reducción del número de neuronas, tanto del plexo de Auerbach como del plexo de Meissner, y generalmente se va a encontrar limitado a lo que es el área del esófago, y pues también en el colon, en el que va a producir tanto una dilatación como una hipertrofia que va a ser progresiva. Siguiente, por favor. El cuadro clínico, como nos mencionó mi compañero, tiene dos fases. La crónica, la aguda es de 10 a 15 días y tiene una intensidad en la multiplicación parasitaria en los tejidos y tiene una elevada parasitemia. Las manifestaciones pues van dependiendo del compromiso que tengan los órganos por el parásito y permítame tanto, están ladrando mucho, pero bueno, y pues también depende mucho de la reacción inflamatoria que se cause y puede afectar principalmente a ganglios, el hígado, vasos, el miocardio, el sistema nervioso y órganos huecos. El 90% de los pacientes son asintomáticos y mientras que el 10% son sintomáticos y principalmente son los niños. En la fase crónica, que es del 20 al 30%, va de pacientes de alrededor de 10 a 30 años y en se pueden notar manifestaciones como cardiopatía crónica chagásica y alteraciones en el tubo digestivo como megaesófago o colon. Y también nos pueden tener la fase sintomática, podemos ver la fase benigna, que es el más del 95% de los casos, donde se ve generalmente malestar general, fiebre, cefalea, escalofríos, náuseas, diarrea, mialgias, tenopatías y hepatomegalia. Las formas más graves que se ven en menos del 5% de los casos, se presenta miocarditis chagásica y meningoencefalitis chagásica. Y los signos que se presentan
de esta patología es el síndrome de Romaña, que es un complejo ganglionar, que es cuando como hay un contacto de la célula en la conjuntiva, pues desaparece después de las 4 semanas y no suele dejar secuelas, salvo hipertrofias en la glándula lagrimal accesoria. Y lo que pasa aquí es que pues hay grave hinchazón, es de aparición súbita, si al paciente pues le pica en la noche, en la mañana ya va a amanecer así. Es una lesión unilateral y causa también edema periocular y papilar. Es intenso, llega a ser de color violáceo, es duro, también es indoloro. Y también pues causa conjuntivitis unilateral donde hay secreción, escasa secreción y también es pues indoloro. Y en los ganglios satélites pues incrementan su volumen, llegan a ser algo dolorosos y no supuran. También otro signo que se puede presentar es el chagoma de inoculación, que es pues cuando te pica en otra parte del cuerpo que causa hidratación y pues es la entrada por otras partes de la piel del parásito y pues causa que se presente un nódulo subcutáneo indoloro y eritematoso o violáceo. Es duro y tiene relieve y suele acompañarse con linfoma denotativa satélite. Y en cuanto al diagnóstico, pues la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico de Enfermedades de Chagas en México se coordina por el Laboratorio de Enfermedades de Chaga por ¿cómo se llama? El Servicio de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Cuenta con algoritmos para, para determinar el diagnóstico dependiendo de las fases en las que se encuentren. Generalmente se hacen 3 pruebas. Aquí puse pues un mapa donde se ve en México la cantidad de pruebas que se deben hacer. Y pues generalmente tienen que ser 2 o más pruebas y pues dependiendo igual de la sintomatología va a ser el tipo de prueba que se va a realizar. Y pues en general es que pues dependiendo del caso que sí sea sintomático o... ¿Me escucho cortada? Sí. Ay, déjame me hacer con internet. ¿Ya me escucho mejor? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, referente pues al caso, ya sea sintomático o asintomático, pues se va a determinar la muestra y si se presenta en forma aguda igual o en forma crónica, pues vamos a tener pruebas directas o indirectas y entre las pruebas directas pues vamos a ver la morfología microscópica de del parásito y pues si es de forma indirecta en los casos de forma crónica o asintomática pues tenemos la detección por medio de anticuerpos y pues el diagnóstico es meramente por la presencia del parásito y se recomienda practicarse en la etapa aguda que especialmente entre el día 7 al 15 ya ha iniciado las manifestaciones clínicas y en las fases crónicas asintomáticas, pues la sensibilidad puede ser menor en el 50% de los casos en las metodologías que se lleguen a utilizar. Pues el algoritmo entre las pruebas que se utilizan, pues incluye el frotis, la gota gruesa y pues también depende mucho, ahorita las voy a mencionar todas, son muchas. Pues de la sangre total que se recaba, pues si se llega a ser frotis, gota gruesa o microhematocrito y esto nos va a detectar pues la presencia del parásito y nos va a dar, no, con esto vamos a poder descartar o confirmar el caso. El método pues parasitario directo es ver directamente de la gota fresca la observación microscópica por medio de
pues, de microscopio. Y esta puede ser utilizada como una prueba inicial y puede dar un falso negativo debido pues al tiempo de la toma de muestra y pues como ya había mencionado igual mi compañero, pues dependiendo igual de la etapa de la enfermedad va a haber parasitemia o no y puede que se presente o no los parásitos pues, en sangre. Tiene una sensibilidad de alrededor del 80 al 90%. También está el frotis y la gota gruesa, pues que en pues se intentan buscar los parásitos sanguíneos por medio de teñidos como Giemsia y tiene una sensibilidad menor al 70% y tiene un menor riesgo para el analista. Igual, pues hay mucho riesgo para los analistas en las pruebas de diagnóstico porque pues están en contacto directo con sangre y leí que pues tenían que tener las medidas de seguridad necesarias para poder realizarlo. También está el método hematocrito en el capitular, que es el método de elección de los casos de Chagas por transmisión vertical. Y pues este es un diagnóstico que tiene una sensibilidad del 90 al 100% y se utiliza cuando hay una fuerte sospecha de un caso agudo. En pues se hace el... ahorita pues puso una imagen. Y también está la técnica de Stroke, que es un método de diagnóstico que tiene una sensibilidad del 90 al 100% y se utiliza para el diagnóstico en los casos que es posible obtener una muestra mayor sanguínea. Esta es del método de microhematocrito y pues se debe de realizar en la etapa aguda. Pues se obtiene la sangre por medio de los capilares y pues se ponen, ahorita desconozco cómo se llama, se me olvidó, y pues ya se centrifuga y los glóbulos rojos que quedan abajo, sedimentado, pues el sedimento se toma para poder verlo en el microscopio. Y el diagnóstico por Stroke, pues se obtiene de 5 a 10 mililitros sanguíneos y pues de la coagulación del mismo, se centrifuga y pues de sedimento pues también se obtiene para poder ver la muestra en el microscopio. También hay métodos de amplificación que incluyen el hemocultivo y la inoculación. Y estos también se deben de tomar en la fase aguda y llegan a tener, son métodos directos llegando al 100% de la sensibilidad y en la fase crónica llega del 20 al 50%. Estos métodos son preferentes para investigación, no tanto para diagnóstico, algo así había leído, y pues no se recomiendan mucho para confirmación de casos debido al pues largo tiempo de espera que se tiene que realizar. Pues aquí puse una imagen de los métodos que ya mencioné para... y también está el método de genodiagnóstico, que eso no lo comprendí del todo. Que, bueno, había mencionado que consiste en, o sea, tener como que el parásito, no había entendido muy bien que se utilizan a las ninfas de triatoma, y que estas, pues, se inoculan y se dejan como que durante 30 a 60 días bajo altos niveles de humedad y que luego comprimían o pues apachurraban al insecto con unas pinzas y desde la muestra que tenían del abdomen, ahí podían, de eso pues se veía ¿cómo se llama? Se veía en el microscopio. Pero la verdad no entendí muy bien este tipo de diagnóstico. Igual diciendo que es muy complejo. Déjeme la ayudo entonces, déjeme la ayudo. Este tipo de diagnóstico se usa para algunas enfermedades, sobre todo parasitarias.
pero esto es lo que llamamos genodiagnóstico. O sea, es tratar de replicar la enfermedad en un modelo animal. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de lepra, acuérdense que se le inyectaba secreción de una lesión de leproso a la patita de un armadillo, a ver, y luego le hacían una biopsia a la lesión que se formaba a ver si encontraban los bacilos. Sí, entonces es una cosa que se llama genodiagnóstico y se usa en varias enfermedades. En este caso, pues ustedes ya nos dijeron que el triatomino es el vector de la del parásito y que es el que expulsa el parásito en su materia fecal cuando come y evacúa. Entonces, lo que se trata en el genodiagnóstico es replicar la enfermedad. ¿Qué hacen? En el laboratorio se tienen triatominos que se sabe que no están parasitados. Son animales que crecieron en el laboratorio y que a través de observaciones microscópicas de su materia fecal saben que no están parasitados. Entonces, cuando se tiene un probable caso de enfermedad de Chagas, agarran el triatomino, se lo ponen al paciente para que le succione ahí y una vez que le succiona, vuelven a regresar a su jaulita, entre comillas, y después de 30 días lo obligan a evacuar y observan su materia fecal. Si en su materia fecal hay tripomastigotes, entonces se hace el diagnóstico de enfermedad de Chagas en la persona que le chupó la sangre. ¿Sí está claro? Ah, sí, ya comprendí. Es que Sí, me había revuelto mucho y no había comprendido bien, pero ya. sí, lo que se trata es de que si la persona está enferma y lo chupa el vector se debe infectar, ¿no? Entonces, lo que hacen es esperar un tiempo prudente para observar la materia fecal del vector, a ver si ya está eliminando tripomastigotes. Si los está eliminando, es porque se infectó. ¿Y de dónde se infectó? Pues siendo un animal de laboratorio que se sabía sano, pues se infectó a través de la persona que están estudiando, ¿no? Genodiagnóstico, ese es el nombre médico de ese procedimiento que existe para otros tipos de enfermedades con otro modelo animal. ¿Sí? Sígale. Ok, bueno, y esos fueron los métodos diagnósticos de la fase aguda y entre pues los métodos diagnósticos de la fase crónica, pues hace por medio de la detección de anticuerpos de antitriposoma cruzi y pues que son detectables a partir de la segunda semana del inicio de la infección y en pues igual que los anticuerpos IgG se evalúan ya que se elevan gradualmente entre las pruebas, o sea, los métodos que pueden detectar, pues, son los que son de contenidos de suero y se hacen pruebas también ELISA, de las que si son reactivas dos pruebas, pues se confirma el caso y si son no reactivas, se descarta. Si son desconfirmantes, pues se vuelve a realizar y igualmente están dos reactivas positivas. Dos pruebas reactivas, perdón, se confirma y si no se descarta. Y si estas llegan a ser otra vez no concluyentes, se hace la prueba de Western blot y pues dependiendo de la reactividad, pues se confirma o se descarta el caso. Pues la prueba ELISA pues ya la conocemos y pues identifica los anticuerpos anti-T-cruci y pues tiene una sensibilidad y especificidad de arriba del 95%. Para tamizaje y diagnóstico, pues se recomienda hacer estas pruebas y pues también está la de hemaglutinación indirecta, que se basa en la aglutinación de los glóbulos sensibilizados con los antígenos de Trypanosoma cruzi y pues es altamente sensible, pero tiene una baja especificidad y pues se recomienda como prueba de tamizaje y pues ya. Y también está la de algunas de aglutinación indirecta
que pues funciona como soporte. Y generalmente son como utilizadas como pruebas complementarias. Está la de inmunofluorescencia indirecta, que nos permite pues detectar los anticuerpos contra los antígenos de superficie de Trypanosoma cruzi, y tiene una alta especificidad para el diagnóstico y pues se usa como segundo paso del algoritmo, no se usa directamente. Y se utiliza en laboratorios de alto desempeño, ya que requiere reactivos estandarizados y un equipo calibrado y un personal capacitado para ello. En la prueba de Western blot, pues permite detectar la presencia de los anticuerpos dirigidos a proteínas específicas del parásito, y pues esta tiene parámetros analíticos muy elevados con una alta sensibilidad y especificidad, por lo que se utiliza para resolver muestras de alto grado de dificultad. Y la de PCR, pues en esta técnica de amplificación, pues se amplifica la secuencia específica de Trypanosoma cruzi y tiene altos parámetros de sensibilidad y especificidad, y se recomienda solamente el diagnóstico de una infección congénita. Y pues este cuadro que nos ayuda a saber a saber si confirmar el caso o no, porque ¿cómo se llama? Se tienen que tener pues más de 2 pruebas positivas para poder confirmar el caso. Si nuestro paciente cumple con la definición de un paciente que está en estado agudo y es sospechoso pues a ello, y tiene presencia de parásitos, pero en las pruebas serológicas pues sale negativo, pues se confirma el caso. Si cumple igual con el diagnóstico de caso agudo sospechoso y cumple con la presencia de parásitos y 2 pruebas serológicas positivas, pues igual se confirma el caso. Si cumple con la definición igual de un caso agudo, pero tiene la presencia negativa de los parásitos, pero 2 pruebas serológicas positivas, se confirma el caso. Si cumple con la definición de un caso crónico sospechoso, pero no hay presencia de parásitos, pero sí 2 pruebas serológicas que lo confirmen, es un caso crónico asintomático. Si tiene pues la definición del caso crónico sospechoso y tiene positiva la presencia de los parásitos y positivas las 2 pruebas serológicas, es un caso crónico asintomático. Igual si no presenta, si presenta pues la definición del caso crónico sospechoso, pero no presenta parásitos, pero sí presenta 2 pruebas serológicas positivas, igual es un caso crónico sintomático. Si cumple la definición y tiene ambas, pues, la definición de caso crónico sospechoso y cumple con la presencia de parásitos y las 2 pruebas serológicas, se confirma el caso crónico sintomático. Y si cumple con la definición del caso crónico sospechoso, si no cumple con la presencia de parásitos ni las 2 pruebas serológicas, este caso se descarta y pues se tiene que llegar a otro diagnóstico. Y ya. Bueno, ahora con respecto al tratamiento, este va a tener como objetivo la eliminación del parásito y disminuir la probabilidad de que aparezcan manifestaciones tanto clínicas como sus complicaciones, e igualmente interrumpir el ciclo de transmisión. El tratamiento como tal es trepanomicida y los 2 fármacos más utilizados es el benznidazol y el nifurtimox. Los 2 van a actuar de forma intracelular y extracelular, lo que indica que van a eliminar tanto el tripoamastigote como el amastigote. En cuestión del benznidazol, pues la dosificación es de 5 a 10 miligramos por kilogramo al día, que se divide en 2 tomas diarias después de las comidas durante 60 días sin sobrepasar la dosis máxima de 300 miligramos. Esto es indicado únicamente para pacientes adultos. Y en caso del nifurtimox es de 10 a 15 miligramos por kilogramo al día para menores de 40 kilogramos y 8 miligramos por kilogramo al día en adultos o en mayores de 40 kilogramos por 3 tomas diarias durante 60 días sin sobrepasar la dosis máxima, que es 700 miligramos. Como dije, ambos fármacos pueden matar al parásito.
en la fase aguda, cuando la parasitemia es mayor, y la probabilidad de curación en los pacientes es del 60 al 85%. La eficacia de los fármacos va a disminuir con el paso del tiempo, sin embargo, deben ser considerados porque se ha visto que puede prevenir o retrasar el desarrollo de daño cardíaco y pues de las demás complicaciones. Siguiente, por favor. Se ha visto que estos medicamentos producen efectos adversos. En el caso del benznidazol, pues puede provocar una dermatitis alérgica, exantema, neuropatía periférica y neutropenia. Y en el caso del nifurtimox, hay presencia de anorexia mayor del 60% de todos los casos, presencia de convulsiones, ataxia, parestesias, temblores e insomnio. Entonces, esto se debe tomar en cuenta en el seguimiento, igualmente, que voy a mencionar en la siguiente diapositiva. En el caso de las indicaciones de tratamiento, se debe administrar a todas las infecciones agudas sin importar la edad, en casos de reactivación y en jóvenes y adultos con una serología positiva hasta los 70 años de edad. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos que no se debe administrar a las mujeres embarazadas debido a que los dos fármacos han tenido presencia de teragenogenicidad, creo, en animales. Sin embargo, no se ha visto esto en humanos. Tampoco se debe administrar en pacientes mayores de 60 años con algunas condiciones que pues no permitan iniciar el tratamiento. Entre esto tenemos la imposibilidad de seguimiento, ya sea por sí mismo, que no se pueda darle un seguimiento, o por condiciones laborales, en caso de que haya insuficiencia renal o hepática, o en comorbilidades graves o no controladas, como hipertensión, diabetes, anemias, me parece que también mencionaba. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del seguimiento, se deben realizar controles por parte del médico o por un personal capacitado para evaluar la adherencia al tratamiento e igualmente la detección de efectos secundarios. Los efectos secundarios normalmente aparecen a partir del 10º al 12º día y se considera curado al paciente cuando tenga una prueba serológica que era positiva y que se va a volver negativa. En el caso del embarazo, como dije, está contraindicado en mujeres embarazadas y se debe evaluar el inicio del tratamiento hasta después del parto. En el caso del recién nacido, diagnosticados como positivos, se debe administrar el tratamiento de manera temprana y planificada. Una vez iniciado el tratamiento, se debe hacer un control parasitológico entre la segunda y la tercera semana de tratamiento. Y al final del tratamiento se debe mantener un control serológico. El control serológico se debe evaluar cada 3 o 6 meses y se debe observar de negativo en 2 controles sucesivos después del 9º mes. Siguiente. Bueno, acerca de los factores de riesgo, pues son personas que viven en áreas rurales o endémicas, una higiene deficiente de los alimentos, la presencia de transfusiones de sangre y de trasplantes de órganos, y el hecho de que la madre esté infectada con la enfermedad puede provocar la infección vertical. En cuanto a las medidas de prevención, pues no existe ninguna vacuna como tal contra esta enfermedad, y la medida preventiva principal es evitar el contacto con el parásito. Esto se puede hacer mediante el escrutinio serológico de todos los donadores, ya sea de sangre o de órganos, y se ha visto que la detección y el tratamiento en mujeres en edad reproductiva antes del embarazo puede evitar la transmisión vertical hacia los hijos. E igualmente la higiene de manos y los alimentos para prevenir la transmisión del parásito. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos acerca del pronóstico. En la fase aguda el pronóstico es bueno, pero este pronóstico dependerá de la rapidez con la que se inicie el tratamiento de detección. Como dijo mi compañero Gustavo, la curación del tratamiento es de un 60 al 85%, pero este va a ir disminuyendo conforme se retrasa el inicio del tratamiento. Durante la fase crónica, la fase crónica va a ocurrir en un 90% de las infecciones, en caso de que no recibió tratamiento o en caso de que el tratamiento haya fallado. Y esto ocurre mayormente en las personas que cursan con un cuadro asintomático.
Y aquí el individuo permanecerá infectado toda su vida con parasitemias muy bajas o indetectables. De este 90% que cursa una fase crónica, del 20 al 30% van a presentar enfermedades con manifestaciones cardíacas o digestivas. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, pueden ser insuficiencia cardíaca o problemas de la conducción. Y digestivas, he visto que hay dilatación del esófago, del colon y hay problemas de motilidad en la vesícula biliar. Del resto, el 70 al 80% van a permanecer asintomáticos con pruebas serológicas positivas durante toda su vida. Y muchas de estas personas únicamente saben que tienen la infección cuando quieren donar sangre. Siguiente. Bueno, en cuanto al pronóstico de los recién nacidos, más del 60% son de término y van a ser asintomáticos al nacer. El 40% restante van a ser sintomáticos y pueden presentar algunos hallazgos clínicos como es bajo peso al nacer, prematurez, hepatomegalia, esplenomegalia. Y una vez que nacen estos recién nacidos que adquirieron la enfermedad de manera vertical, van a ser diagnosticados y tratados durante el primer año de vida y van a tener cerca del 100% de probabilidad de curarse de manera parasitológica y con un bajo riesgo de efectos adversos. Es por eso que mencionaba la guía de práctica clínica, que es muy importante hacerle tamizaje a las madres para saber si tienen la enfermedad y realizar un tratamiento oportuno, no solamente a ellas cuando nazca el bebé, sino también al recién nacido. Y el riesgo de muerte es mayor en niños e inmunodeprimidos, debido a que el cuadro clínico es mucho más grave en ellos. La mortalidad se va a asociar a la aparición de las complicaciones, especialmente la insuficiencia cardíaca y a las complicaciones en el tracto digestivo. Siguiente. Bueno, trajimos un caso clínico típico de un paciente con Chagas. Atrás les puse el link por si quieren verlo, hay otro caso aparte de este. Ah, Bueno, este perfecto. caso es de la enfermedad de Chagas en fase aguda y ocurrió el 28 de mayo de 2009. Y dice: paciente masculino de 13 años de edad, originario del estado de San Luis Potosí, residente en el barrio Rancho Nuevo, municipio de San Antonio, en el mismo estado. Se presentó en el centro de salud acompañado por su madre, donde el personal del área médica nos solicitó la interconsulta para realizar el diagnóstico. El interrogatorio se realizó de forma directa e indirecta durante la entrevista con la madre. El padecimiento actual inició 6 días antes con la picadura del insecto transmisor. Al día siguiente presentó fiebre no cuantificada, cefalea, edema bipalpebral derecho y adenitis preauricular derecha. El mismo día se realiza el estudio clínico epidemiológico con historia clínica, evaluación de vivienda y toma de muestras para el diagnóstico. Parasitario y serológico. Los antecedentes personales no patológicos y patológicos no tuvieron importancia para el padecimiento actual. Sin embargo, sí hay antecedentes de importancia epidemiológica, porque se conocía el insecto transmisor y la picadura del mismo, y se refiere a él como una chinche. Creo que aquí en Yucatán se les conoce como pic, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, otros antecedentes de importancia son que se capturaron 30 insectos dentro de la vivienda, de los cuales 3 salieron positivos a la infección de Trypanosoma cruzi, y las características de la vivienda eran de materiales de construcción considerados de riesgo para la presencia del transmisor. Por ejemplo, había muros de carrizo, piso de tierra y techo de lámina, además de que había malas condiciones dentro de la vivienda. El antecedente transfuncional salió negativo y a la exploración física, los datos más relevantes fueron signo de romaña en ojo derecho con pigmentación violácea y adenomegalia preauricular derecha. Este paciente no presentaba hepatoesplenomegalia y no tenía edema en los miembros inferiores. Siguiente. Bueno, aquí está una imagen del paciente y se le puede ver el signo de romaña en el ojo derecho después de los 6 días de haber iniciado el cuadro clínico. Y siguiente. Ok, bueno, se confirmó el diagnóstico parasitológico por medio del laboratorio de biología de parásitos, mediante la observación del parásito en el protis y gota gruesa. La serología fue negativa con ELISA indirecta
Y la de fluorescencia, se me olvidó cómo se pronuncia, pero Intensidad la de óptica, fluorescencia. 0.021 Y intensidad óptica e IFI negativo. sí, salió negativa la prueba de Lisa porque no ha pasado el tiempo suficiente para la presencia de anticuerpos. Sin embargo, como sí se pudo observar al parásito, se confirma el diagnóstico y se solicitan previo al tratamiento biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina y prueba de funcionamiento hepático, los cuales salieron normales, y esto se solicitó para ver si se puede dar el tratamiento. Se inició el tratamiento con mesnidazol en dosis de 10 miligramos kilogramo de peso por día durante 30 días, bajo supervisión del epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria, sin presentar reacciones adversas. Y el paciente evolucionó de manera sintomática y actualmente se encuentra en buen estado de salud. Y en la imagen se puede ver al linfomastigote en el frotis sanguíneo. Y ya, eso sería todo de nuestra Ya, parte. aquí, ¿cuál fue la clave o cuáles fueron las claves para el diagnóstico? Porque si recordarán, hay varias cosas que se pueden parecer a esto, excepto una que es muy orientadora. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la clave para poder hacer rápido el diagnóstico? Aunque quienes lo mandaron seguramente no pudieron pensar como primera posibilidad en la enfermedad de Chagas. ¿Cuáles fueron los datos que orientaron a hacerle los estudios pertinentes que los llevaron al diagnóstico definitivo? A ver, vamos a Pues en preguntarle primer lugar, vamos a hacer una sesión para despertar. Aunque no tendría por qué dormirse porque ha estado muy interesante lo que nos han dicho. Vamos a preguntarle a Augusto. Augusto, Sí, ¿me escucha, profe? sí te escucho. A ver, ¿cuáles son los datos en este caso clínico que orientan a los médicos para que le hagan las pruebas pertinentes y confirmen el diagnóstico? ¿Puede poner, ándale, para que vea la diapo? Pues con la historia clínica, pues vemos la picadura de la chinche. Vamos a quitarle la picadura. ¿Tú conoces al PIC, Sí, Augusto? ¿Sí lo y de conoces? hecho, lo he visto, sí, lo he visto bastante por aquí. ¿Dónde vives tú? En Ticul. Ah, sí, pues sí, es una zona donde por las Sí, hay bastante. características de que dónde están esos animales. No, Pues, si tú le quitas el hecho de que no sabes si lo picaron, ¿cuáles son los otros factores que ayudan a solicitar los estudios pertinentes? pues Que algo, siente y tú no puedes definir lo que te dicen ellos, que lo picó un insecto y que saben qué insecto es, porque eso orienta mucho, ¿no? Si picó un insecto y sabes qué insecto es, pues ya te está orientando demasiado, ¿no? Casi te viene diciendo, aunque podría no ser la enfermedad, te está ayudando mucho, por lo pronto para pedir los estudios. Pero vamos a quitar ese elemento de que lo picó un insecto, pero no saben cuál, no lo vieron. Entonces, ¿qué otros elementos tiene el caso clínico que te orientan al diagnóstico? pues por lo que leí, lo que a mí me llevaría por eso es el edema biparpebral derecho. Y O sea, tienes signo de igual creo que de Romaña, ándale. tienes signo de Romaña. ¿Qué otra cosa orienta? Mm, Bueno, tiene el edema Pues que, bilateral que se acompaña de los ganglios, ¿sí? Son orientadores de un cuadro clínico, aunque si le quitas eso, también puede ser toxoplasmosis o puede ser otra cosa, si le quitas el edema biparpebral, ¿no? Pero a ver, tiene signo de Romaña y eso orienta mucho. ¿Qué más? Epidemiológicamente, ¿qué nos estaba diciendo? pues, ¿dónde vive?
Exactamente. ¿Dónde vive? O sea, vive en un lugar, en una zona endémica y además, ¿qué tenía su casa? Pues recuerdo que tenía como que piso de tierra, tenía varias como componentes que permiten que pues Exactamente. el pic viva. No solo el PIC, viven otras cosas allá, ¿no? Pero entre esas otras cosas está el PIC. Entonces tenemos todos esos elementos. O sea, tiene un cuadro clínico febril con un signo que puede presentarse parecido a en otras enfermedades, pero ya no se llamaría Romaña. Con el signo de Romaña, vive en una zona endémica donde hay enfermedad de Chagas y las características de su vivienda pues favorecen el crecimiento. Pues con todo esto, pues ya los médicos pues orientan el diagnóstico y permiten hacerle los estudios que, ¿cuáles fueron en este caso? Saraí, ¿qué estudios le Sí, hicieron? fue prótesis y gota gruesa. O sea, le hicieron una gota gruesa sanguínea y ahí en la imagen que nos ponen en la diapositiva, si la vuelven a poner, estamos viendo entre la madeja de glóbulos rojos eh, los tripomastigotes que son muy característicos de enfermedad y ya con esto se establece el diagnóstico. ¿Nos dice que tiene el vínculo allá? Sí, lo pusimos antes, en la diapositiva anterior. Perfecto. ¿Alguna pregunta o duda o comentario? No, doctor. ¿No? Vamos a ver otro caso clínico antes de ver la siguiente enfermedad. Voy a compartir mi pantalla. Doctor, yo tengo una ¿Sí? duda. En un paciente adulto, o sea, es muy... No, ¿cómo era mi pregunta? Si se le es indicado hacerle pruebas a las personas que viven con la persona infectada. A ver, Berta. Si no tiene enfermedad. A ver, vamos a ver. Ya lo enredaste. Saraí, pónganos el caso clínico. Qué bueno que lo preguntas. Qué bueno que lo preguntas. Es una pregunta de 10, Irving. Pero vamos a ver cómo la respondemos. ¿Saraí? Bueno, no, Saraí, ¿quién está compartiendo Sí, las doctor. Estaba Sí, compartiendo mi compañera Daniela, ahorita lo comparto. sí. A ver, entonces, Irving nos está preguntando que si sería conveniente hacerle pruebas. ¿Qué pruebas? Pruebas diagnósticas a los otros miembros que viven en el domicilio del caso índice. A ver, voy a preguntarle a Aarón. Aarón, a ver, quiero oír tu voz, Aarón. ¿Hoy sí estás o te enfermaste? Sí, estoy, doctor. Y estás, qué bueno. ¿Estás sano, Aarón? No, pero aquí estoy. No, estás sano. ¿Tienes COVID? No, ya me dio. No te dio. Mira, nada más, pues pachanguero, Aarón. A ver, Aarón. Irving nos está preguntando que si a los otros miembros de esa casa donde detectaron un caso de índice, sería conveniente hacerle alguna prueba contra enfermedad de Chagas, estando ellos asintomáticos, porque están asintomáticos. Y usa como argumento todo lo que nos dice el cuadro clínico para decirme si sí o si no. ¿Tú qué dices, Aarón? Pues, si no, pues creo que si no tiene ningún tipo de signo de inoculación, por ejemplo, ya sea algún signo de romaña o el otro en la piel, pues creo que sería poco probable, ¿no? Que Inoculación se llama chagoma.
El Sí, nódulo ándale. se llama chagoma de inoculación. ¿Sí? Sí, entonces creo que si no tiene ningún tipo de, o ese signo, pues no sé si se pueda descartar, ¿no? Pero mm, Entonces tú no dices que creo. no. Tú No. dices que si los pacientes están asintomáticos y nunca han notado un chagoma de inoculación, pues sale sobrando hacerle algún estudio. Vamos a preguntarle a Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, la misma pregunta. Solo para que hagamos, es así como votación. Vamos a hacer algo así como de política. ¿Qué opina, Mari Carmen? Pues, o sea, estoy de acuerdo con Aaron, pero a la vez puede que no se den cuenta, ¿no? Y si hay tres insectos en la vivienda, o sea, y las personas están ahí, pues es probable que alguno lo haya picado. Entonces, ¿usted le haría pruebas para la enfermedad, sí o no? Pues yo digo que sí, para que haya dos partidos. Está bien. No le vamos a poner nombre a los partidos. Nada más a ti, Irving, que nos preguntaste. ¿Tú qué piensas, Irving? Yo voy Pues cuarto en discordia, ¿no? ¿Qué piensas tú? viendo este caso, pues yo diría que sí. O sea, porque sí, o sea, todo indica como que una un alto riesgo. Entonces, pues no sé, o sea, incluso mencionaban que creo que del 30 al 70% podía ser asintomático. Exactamente. No, 90% creo que nos pusieron, ¿eh? Creo que nos pusieron 90%. Bien, entonces, pues tú ya sabías la respuesta. Vamos a concluir este punto. Si el insecto ya había picado a uno, que era el caso índice, que es el que estaba sintomático, y además el epidemiólogo cosechó otros parásitos de la vivienda, de los cuales varios estaban infectados, yo creo que lo prudente sería estudiar a los otros miembros de la familia, aunque estén asintomáticos. Aunque estén asintomáticos. Porque nos dijeron en una de las diapositivas que la mayoría de los casos que se infectan permanecen asintomáticos. Pero puede suceder una cosa. Esos que están asintomáticos, después de muchos años, 10, 15 o 20 años, a pesar de haber estado asintomáticos, pueden tener las secuelas de la enfermedad, que son megavísceras, megacolon, megaesófago o miocardiopatía dilatada. Entonces, en ese sentido, habiendo diagnosticado un caso, dadas las condiciones de la vivienda que tenían y dado que habían encontrado otros parásitos, pues sí era conveniente investigar a todos los miembros que vivían en esa familia para evitar futuros problemas, o para seguirlos, o para tratarlos. ¿De acuerdo? Esa sería la conducta correcta. Había mucha evidencia de que podría haber otros pacientes, otros infectados que pudieran estar asintomáticos. Entonces, lo correcto era hacer eso. Aquí no dice que lo hayan hecho. Seguramente lo hicieron, ¿no? Entonces, a ver, Aro, una vez dicho que sí tenemos que investigarle a estos miembros de la familia, ¿cómo los investigaríamos? Y eso al final Saraí nos va a decir cómo, porque ella es la que sabe. Yo estaba dormido cuando dijo eso, cuando pasó por esa parte. Pero ¿tú qué opinas, Aro? ¿Cómo lo vamos a investigar? Ya vimos que al caso le hicieron varias cosas, pero demostraron contundentemente la presencia del parásito en su sangre. ¿Cómo le haríamos con los contactos que están asintomáticos? Lo que mencionar rápido ¡Uf! que hay que hacer dos pruebas, ¿no? Ya mencionaba que sí tenían signos No de... te va a Aarón, ya le bajas a tu volumen, Aarón. ¿Me escucha ahora, doctor?
Sí, ahora. Bueno, pues de acuerdo con lo que habían mencionado, pues mencionaba que si el paciente pues no, o sea, digamos existía el riesgo, pero estaban asintomáticos, se tienen que hacer, creo que realizar 2 pruebas, ¿no? Y si salían positivos, pues se consideraba un caso asintomático, confirmado. Pero pruebas para Serológicas, pues no sé. ello, el parásito o algo que nos diga que sí estuvo el parásito. ¿Qué está? Pues podría ser el parásito, ¿no? O también la presencia de anticuerpos contra él. Oye, además, Saraí, ¿qué nos dice? ¿Qué hacemos, Saraí? Usted que es la que es experta en el tema. Pues se podrían hacer 2 pruebas, la de gota gruesa y la serológica, porque la serológica no sale positiva hasta que ya pasaron semanas después y ya haya presencia de anticuerpos. Pero la gota gruesa, pues, una vez que salga positiva, pues es casi 100% de... Saraí, que yo no le haría la de la gota gruesa, porque lo más probable es que salga negativa. Si están, entre comillas, están clínicamente sanos, es muy difícil que la gota gruesa esté positiva. Creo que lo que tendríamos que hacerle es anticuerpos, ¿sí? Para ver si en algún momento han estado infectados. Pero ¿qué haríamos, Saraí, si no están infectados? Bueno, vamos a suponer, Saraí, que usted es la que sabe. Supongamos que ahorita le hacemos detección de anticuerpos a los pacientes, a los otros que viven en la casa, y están negativos. No tienen anticuerpos. Usted ya nos dijo que existe la posibilidad que estén en un periodo de ventana. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el periodo de ventana para esta enfermedad? ¿A partir de cuánto tiempo después de la infección se empiezan a producir anticuerpos? Pues mi compañera Daniela puso que de 2 a 4 semanas más o menos. Sí, generalmente, a ver, para que no se les olvide, ya se los dije otras veces, ¿no? Salvo excepciones, después de la primera semana. La mayoría al mes ya tienen anticuerpos. Y algunos poquitos como el VIH y sífilis a los 2 meses. Pero uno puede decir que al mes todos ya tienen anticuerpos o están en el punto más alto de sus anticuerpos. Entonces vamos a suponer, Saraí, que en este caso, ¿sí?, le hagamos a estas personas y todos salgan negativos. Podrían estar, como usted bien nos dijo, en un periodo de ventana. ¿Al cuánto tiempo se los vamos a repetir? Puede ser al mes. Pues sí, al mes. Pero en cualquier momento que empiecen a estar sintomáticos, entonces ya podemos hacer lo que se hizo con este paciente. Hacerle su gota gruesa y esperar el tiempo prudente para hacerle sus anticuerpos. Pero aquí, Irving, se los tendríamos que hacer cada mes por el resto de su vida si no hacemos algo para evitar que se infecten. ¿Qué tendríamos que hacer, Irving, para evitar que se infecten? Pues supongo yo que tratar de disminuir esos factores de riesgo que hay, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Bueno, de este caso, pues es la importancia que tienen los insectos que se encuentran, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Cómo le hacemos para que no haya insectos? supongo yo que fumigando. Exactamente. O sea, mientras en la vivienda hay insectos, ¿sí?, la amenaza es latente. Y aunque ahorita no estén enfermos o infectados, si no hacemos nada, tarde o temprano lo van a estar. No hay vuelta de hoja. Si el vector está allá y el vector está parasitado, es cuestión de tiempo para que otro miembro de la familia caiga. Pues si no hacemos lo conveniente en esa vivienda, que lo ideal sería mejorar las condiciones de la vivienda, de esa familia,
A veces no se puede, ¿no? Eso es algo que no se puede porque depende de dinero, ¿no? Entonces a veces no se puede, pero sí podemos fumigar e investigar y educar a la familia para tratar de que no vuelvan a regresar esos parásitos ahí a casa, ¿no? Porque mientras estén allá, ese riesgo será latente y será cuestión de tiempo. Y nada más la última pregunta para que pasemos al siguiente tema. Si alguno de ellos tuviese anticuerpos positivos, ¿sí?, en títulos crecientes, Saraí, ¿qué tendríamos que hacer? Estando asintomáticos. ¿Se les daría tratamiento? Exactamente. Les tendríamos que dar tratamiento porque ya sabemos, ¿sí?, que es una enfermedad que a largo plazo causa daños irreversibles. Entonces, hay que darles tratamiento. Cuando tú ves que un paciente cero convierte, o sea, pasa de negativo a positivo en esta enfermedad, aunque no haya datos clínicos, tendrías que darle tratamiento. Excelente grupo. Muy bien. Vamos a ir con el siguiente tema. Que lo agoten de punta a punta, porque si no, no lo terminamos. Excelente. Sí, ahí te comparto. ¿Ya se ve, doctor? Ya la vemos. Adelante, Aaron. Sí, bueno, pues nosotros vamos a hablar de la enfermedad de Lyme. También, bueno, en sí su nombre es borreliosis o borreliosis de Lyme. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, escuchamos. Ok, bueno, con respecto a su etiología, bueno, para empezar, la descripción de la enfermedad es una infección bacteriana transmitida por la picadura de las garrapatas que se encuentran infectadas. La bacteria en sí es de la familia Treponema-Taceae y corresponde al género de las borrelias. Existen tres tipos de borrelias que generan esta enfermedad. Existe la borrelia burgdorferi, borrelia afzeli, borrelia garini, que afectan específicamente ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, la borrelia burgdorferi, que es la principal borrelia infectante, se encuentra en Norteamérica y en Europa. Las otras dos, pues, predominan en Europa y en Asia. La bacteria se describe como un bacilo gram negativo helicoidal acapsular de 0.2 micrómetros de diámetro por 20 y 30 micrómetros de longitud. Tiene presencia de flagelos axiales que están localizados entre las dos membranas que envuelven a la bacteria. El vector corresponde a garrapatas del género Ixodes, que existen tres que transmiten esta enfermedad: el Ixodes scapularis, que es el principal que podemos encontrar en Estados Unidos, del este y centro de Estados Unidos, Canadá e inclusive México, es mencionado el cumate. Igual está el Ixodes pacificus y el Ixodes persulcatus. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en relación con su etiopatogenia, pues tenemos que el ciclo de enfermedad, pues normalmente se da en animales salvajes, en mamíferos, y tenemos que las larvas de este Ixodes, por lo general, como ya había mencionado mi compañera, el de Scapularis, se vuelven infecciosas cuando se alimentan a partir de ratones que actúan como reservorio. Normalmente, pues, solo los ratones, digamos, son los que transmiten hacia las garrapatas la enfermedad. Una vez que la larva se alimenta, pues se infecta, ¿no? Se les infecta al alimentarse de los ratones. Y por lo general, la ninfa se alimenta también de otros roedores. Sin embargo, es en este caso donde se da, me parece, creo que más del 90% de las infecciones, que es de manera incidental, ¿no? Se menciona que por lo general
pues el humano no se da cuenta porque en este estado de ninfa, pues la garrapata es muy pequeña, se menciona que es incluso de medio milímetro. Entonces, para cuando el humano se da cuenta, pues ya habrá tenido bastante tiempo para alimentarse la garrapata, ¿no? Se menciona que mínimo son 24 horas para que pueda inocular a la bacteria. Normalmente, pues esta bacteria expresa ciertas proteínas que la hacen adherirse al intestino de la garrapata, y una vez que se alimenta por segunda vez, digamos ya en su estado de ninfa, es que estas proteínas pues dejan de expresarse y la bacteria migra hacia las glándulas salivales y es cuando ya puede inocularla. Posteriormente, pues la garrapata se alimenta una tercera vez y esto pues normalmente se da en venados, ¿no? Se menciona que también podría ser que en esta etapa también puedan infectar al humano, pero es menos probable porque aquí pues ya es un adulto, entonces por lo general uno sí se da cuenta, ¿no? De una garrapata de este tamaño. Bueno, ya en relación con la fisiopatología, pues se menciona que de hecho no se sabe mucho acerca de la fisiopatología. De hecho, estuve investigando y la verdad es que no hay mucha información al respecto. Sin embargo, mencionan que muchas de las manifestaciones clínicas pues parecen estar asociadas a la actividad cruzada, ¿no? Entonces, aquí tenemos que una vez que la bacteria penetra al hospedador, se adhiere a fibroblastos y al endotelio y estimula la producción de interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo que desencadena que la fiebre. Ahora, en este caso, pues la respuesta inmune pues no es del todo eficaz y existe esta autorreacción contra proteínas de choque térmico y se va a manifestar como el eritema migratorio, que es característico de esta enfermedad. Aunque menciona que pues no es patognomónico, pero sí, una vez que se ve esta lesión, lo primero que se sospecha es la enfermedad de Lyme. Incluso, o aunque puede ser raro, también se menciona que puede haber una formación de vesículas y necrosis central en la herida. Bueno, como había mencionado, pues esta producción de interleucinas y el factor de necrosis tumoral pues resulta en fiebre y escalofríos y suelen verse también mialgias y adenopatías, y esto se da cuando ya la bacteria pues se disemina por la vía hematógena. Ahora, si no es tratada, pues la bacteria también llega al líquido sinovial, en donde ocurre una reacción inflamatoria que se manifiesta como artritis, por lo general es monoarticular en articulaciones grandes, y característicamente se da en la rodilla. Y se menciona que en estados avanzados también pueden haber manifestaciones neurológicas como parálisis del nervio facial, aunque también se puede acompañar del tercer, cuarto, quinto y el sexto par craneal, y ciertas manifestaciones cardíacas, perdón, como los bloqueos auriculoventriculares, aunque se menciona que en este caso no se sabe si es en sí la presencia de la bacteria lo que lo ocasiona o también es la reactividad cruzada. Con respecto a su epidemiología, la enfermedad de Lyme fue descrita por primera vez en 1977 en niños y se describió como artritis de Lyme, que es una manifestación que puede darse en un estadio temprano o estado crónico. Su incidencia se ha incrementado en Estados Unidos y en Europa principalmente y se considera la principal zoonosis emergente transmitida por garrapata en Estados Unidos, con más de 28.000 casos anuales y en Europa con más de 85.000 casos. En México, la prevalencia de infección por la bacteria, por la Borrelia burgdorferi es del 1.1% y en zonas hiperendémicas hasta el 6.2%. La enfermedad tiene un periodo de incubación que dura durante el estadio temprano diseminado, que se encuentra localizado, que se encuentra limitado de 3 a 30 días, inclusive a veces hasta 3 meses. Y la contagiosidad, pues esta enfermedad no es contagiosa a menos que existan transfusiones o donación de órganos de personas que se encuentren infectadas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, ok.
Bueno, con respecto al cuadro clínico, el espectro en humanos pues es amplio y se puede presentar como una infección asintomática en población en riesgo o tener una gama amplia de manifestaciones que la podemos dividir en dos estadios, el temprano y el tardío, el temprano siendo dividido entre localizado y diseminado. Siguiente, por favor. Con respecto al estadio temprano, este tiene una incidencia entre las primeras, de la primera semana a la cuarta posterior a la mordedura y se presenta tiene como característica principal el eritema migratorio, el eritema migrans. Se presenta en el 60-80% de los pacientes como un signo inicial y es una lesión circular papular eritematosa con diseminación centrífuga. El desarrollo va desde los 3 días a 16 semanas de la mordedura y se resuelve en 3 a 6 semanas. Además del eritema migrans, en este estadio temprano podemos encontrar manifestaciones sistémicas que son que pueden ser fiebre, dolores musculares de las articulaciones y dolor de cabeza. Posteriormente está el estadio temprano que se encuentra diseminado. Este es posterior al eritema migrans y que va desde la semana 3 hasta la 12 si no se da tratamiento por afección, si no se da tratamiento a pacientes que presentan el eritema migrans y se presenta como afección de varios órganos o sistemas. Esto es muy probable que se dé por diseminación hematógena con manifestaciones tanto neurológicas como cardíacas. Siguiente, por favor. Ok. Con respecto al estadio temprano diseminado, pues podemos tener diversas manifestaciones que afectan diversos sistemas. De manera inicial podemos describir a la piel, que en la piel se puede presentar linfocitoma borrelial. Esto es 30 días después de la mordedura y se manifiesta como una lesión cutánea de color rojo que se localiza con mayor frecuencia en el lóbulo de la oreja, aunque también puede estar en la areola mamaria y en algunos casos en la cara y en los brazos. Hay manifestaciones en el sistema musculoesquelético, que no lo describí en esta diapositiva, pero lo voy a comentar nada más, que se manifiesta como la artritis inflamatoria intermitente. Comienza como un proceso poliarticular que puede ser migratorio y que involucra tanto las bursas como los tendones y las articulaciones, y evoluciona de 1 a 2 días en un proceso monoarticular. Esto ya se considera ya más del estadio tardío, del estadio crónico. Además están las manifestaciones sistémicas que son inespecíficas, en ocasiones las fiebres, artralgias, dolor de cabeza y linfadenopatías. Y lo más específico y que se da de manera rara, las afectaciones cardiovasculares, que ocurran de 2 a 3 semanas después de la infección, como palpitaciones, disnea, dolor torácico o síncope secundario a un bloqueo atrioventricular de segundo y tercer grado. Y también miopercarditis con derrame y o falla cardíaca transitoria que se autolimita en 10 días. Además de eso podemos encontrar manifestaciones neurológicas, entre ellas la neuropatía craneal, que se da como una parálisis periférica del nervio facial, la parálisis de Bell, que puede ser bilateral y en ocasiones se acompaña de parálisis de los otros nervios craneales, como el quinto, el cuarto, el tercero y el sexto, o como mononeuritis múltiple. También podemos encontrar meningoradiculonegritis, que se presenta con una meningitis leve y cefalea intermitente y puede asociarse a neuritis craneal y radiculopatía. Con respecto a la radiculopatía, tiene un inicio agudo con dolor radicular intenso, localizado y o debilidad motora con o sin pérdida sensitiva. Y por último tenemos las manifestaciones oculares que igual se dan de manera rara, entre las cuales podemos encontrar conjuntivitis y afectación directa del ojo. En otras afectaciones pueden ser la uveitis, queratitis, coroiditis, panoftalmitis y neuritis óptica. Siguiente, por favor. Y por último tenemos al estadio crónico, que puede aparecer desde los 6 meses de post-picadura del insecto hasta años después de la infección. Esto ocurre generalmente en 60% de los pacientes no tratados cuando cursan eritema migrans. La principal manifestación es la artritis, que en este caso ya se vuelve monoarticular y es asimétrica.
Tiene una duración en promedio de 3 meses y afecta principalmente a la rodilla en el 90% de los casos, aunque puede afectar otras articulaciones como la temporomandibular en el 11% de los casos. También se puede presentar miositis con linfadenopatía regional o generalizada, neuropatía periférica, se presenta como parestesias, dolor radicular poco común y déficit sensitivo, mientras que la fuerza muscular y los reflejos tendinosos se encuentran conservados. Además de eso, se puede presentar encefalomielitis y acrodermatitis crónica atrófica, que esta es una característica específica de esta enfermedad, que corresponde a una lesión atrófica de la piel que se puede presentar dentro de 6 meses a años después de que ocurre la mordedura de la garrapata. Y se le puede describir como a la textura de la piel, como papel de cigarro. Así lo encontré en un artículo. Y pues de manera resumida lo que podemos mencionar que las manifestaciones más características dependiendo del estadio, en el estadio inicial es el eritema migratorio, en la infección diseminada son las manifestaciones neurológicas, que puede ser la meningitis con neuropatía craneal o periférica, las manifestaciones cardiovasculares y la artritis recurrente. Mientras que ya en la infección tardía lo que podemos encontrar es la artritis crónica y la acrodermatitis crónica atrófica. Esas son las manifestaciones más características de esta enfermedad. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Gracias. Bueno, pasando ahora al diagnóstico. Bueno, básicamente... A ver, no estamos escuchando, Alan. ¿Se me escucha abajo? Solo oímos se escucha abajo, no oímos nada. No había empezado a hablar, por eso pregunté si se me escuchaba. Ándale, entonces. Sí, se me escucha entonces, ¿no? Ok. Sí. Ok, correcto. Bueno, entonces pasando ahora al diagnóstico. Bueno, básicamente el diagnóstico de la enfermedad de Lyme pues va a depender tanto de los resultados de las pruebas diagnósticas que vamos a ver a continuación, como de la presencia de manifestaciones clínicas. Lógicamente, personas con síntomas inespecíficos como mialgias, artralgias o fatiga, pues no van a necesitar de análisis serológicos ni de tratamiento, que como vamos a ver más adelante, consiste en la administración de antibióticos. Por el contrario, un eritema migratorio es un fuerte indicador de la enfermedad de Lyme, como mencionó mi compañero Aaron al inicio de la exposición. Y bueno, como parte de las herramientas diagnósticas tenemos las siguientes. En primer lugar, tenemos al cultivo de Borrelia burgdorferi. Este es útil porque en biopsias de piel de lesiones de eritema migratorio primario tiene una sensibilidad del 50%. Y en el caso de las lesiones cutáneas secundarias, 85%, y en sangre de pacientes con enfermedad temprana diseminada es de 48%. También tenemos a la histopatología, esta la mencionaba el Kumate, y pues bueno, mencionaba que en biopsias de eritema migratorio, donde se observa edema, depósitos de mucina y un infiltrado perivascular como de macrófagos, linfocitos, e incluso en ocasiones pueden estar presentes células plasmáticas en lo que es la dermis superficial y profunda. Si a esta biopsia se le aplica tinciones de plata, como la tinción de Wartin-Stardy o inmunoperoxidasa, es posible observar las estructuras espirales. Siguiente, por favor. ¿Me permite un momento, por favor? Sí, claro. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que estaba yo compartiendo otro documento. Es que este era el actualizado. Disculpen. No te preocupes. Gracias. Continúo. Sí, continúa.
También tenemos otras herramientas como es la serología y la biología molecular. En cuanto a la serología, los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades pues nos recomienda una combinación de estudios de ELISA positivo y Western Blot inmunoglobulina M o inmunoglobulina G versus Borrelia burgdorferi. Prácticamente esta combinación va a consistir primero en realizar la prueba de ELISA, y si los títulos de anticuerpos salen positivos, entonces se recomienda una segunda prueba con Western Blot, ya que pues se ha demostrado que incrementa la especificidad en más del 95%. Pero ojo, porque en la seroconversión puede ser tardía o estar ausente. Por ejemplo, en pacientes que previamente recibieron terapia antibiótica, pues puede ser que no salgan los títulos de anticuerpo. Por otra parte, en cuanto a los títulos positivos de inmunoglobulina G solos, estos van a representar exposiciones previas. Y si solamente se detectan bandas de inmunoglobulina M en Western, especialmente mucho tiempo después de la exposición, pues podemos tener resultados que pueden arrojar falsos positivos. Y bueno, de manera que para incrementar la especificidad del serodiagnóstico, pues se han usado antígenos purificados o fracciones antigénicas recombinantes de B. burgdorferi, como es la proteína 39-KDA y 83-KDA, flagelina, OSPA, OSPB, OSPC, etc. Y bueno, ya para finalizar, tenemos técnicas de biología molecular, como es la PCR, que esta puede ser 3 veces más sensible que el cultivo y podría ser un indicador de enfermedad diseminada. Y también es muy útil para diagnosticar neuroborreliosis, debido a su alta especificidad. Por otra parte, también en el caso de biopsias de piel de pacientes con eritema migratorio, se logra aumentar la sensibilidad hasta en un 75%, con una especificidad del 97%, esto mediante la amplificación del gen OSPA. Y bueno, en pacientes con manifestaciones tardías como acrodermatitis crónica atrófica, la PCR tiene una sensibilidad del 57% comparada con el cultivo. Y ya por último, el Kumate nos mencionaba un caso de un paciente con artritis en donde se logró cultivar la bacteria del líquido sinovial, en donde la PCR logró mejorar de sensibilidad hasta en un 88%. Siguiente, Aaron, por favor. A ver, me permite un momentito nada más en lo que regreso. Es que faltó un pequeño detalle en las diapositivas anteriores. Sí. Okay. Sí, con respecto a eso, nada más era para mostrarles de manera ya pues física la manifestación de la piel, el linfocitoma borrelial, que se puede observar como tal la lesión cutánea de color rojizo dentro de pues, lo que es el lóbulo de la oreja. Además de eso, pues he de igual mencionar que las manifestaciones oculares sí son raras, se manifiestan en el 5% de los pacientes, y las otras que afectan directamente al ojo solo se han observado con el aislamiento de la borrelia burgdorferi. Eso era todo con respecto a lo que me faltó. Perfecto. Y lo de la parálisis facial, la parálisis facial sola puede ser la única manifestación de borreliosis. Entonces, a los pacientes con parálisis facial aislada también se les debe pedir pruebas para diagnosticar enfermedad de Lyme. Muy bien, continuamos. Ya. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, este suele ser bastante complicado y un poquito confuso debido a la aparición de las manifestaciones clínicas. Y bueno, cuando aparece el eritema, cuando no aparece el eritema, perdón, el diagnóstico va a ser más difícil. Y bueno, en primer lugar, tenemos que la enfermedad diseminada temprana, esta puede tener semejanzas a una artritis idiopática juvenil en los niños y a una artritis reactiva o una artritis reumatoide atípica en los adultos. Sin embargo,
Los hallazgos que suelen estar presentes en la artritis reumatoide, pero no en la enfermedad de Lyme, incluyen rigidez matutina, nódulos subcutáneos, hidrociclitis, que es esta inflamación del iris, lesiones mucosas, factor reumatoideo, y anticuerpos antinucleares. Y pues bueno, también se nos hablaba en la literatura de que la enfermedad de Lyme en etapas avanzadas pues no va a presentar compromiso axial. Esto lo va a permitir distinguir de espondiloartropatías con compromiso de las articulaciones periféricas. De igual manera, las garrapatas y escapularis en Estados Unidos y pues también en esa parte de Norteamérica, que también incluye México, pues van a transmitir no solamente B. burgdorferi, sino también otras especies, como por ejemplo a Borrelia microti, que es el parásito de los eritrocitos, a Anoplasma phagocytophilum, el cual es un microorganismo causal de la anaplasmosis granulocitotrópica del ser humano. Y aunque si bien estas dos enfermedades suelen ser asintomáticas, la infección por cualquiera de estos parásitos o microorganismos puede ocasionar síntomas generalizados inespecíficos, sobre todo en jóvenes o ancianos. Sin embargo, si en la biometría hemática hay presencia de anemia hemolítica y trombocitopenia, el médico debe sospechar en un paciente con enfermedad de Lyme, O sea, lo que quería decir es que, sin embargo, si en la biometría hemática hay presencia de anemia hemolítica y trombocitopenia, el médico debe sospechar que en el caso de que esté tratando con un paciente de la enfermedad de Lyme, también se debe de contemplar a la babiosis, así como también la anaplasmosis granulocítica humana. Si, por ejemplo, en la biometría hemática hay niveles elevados de aminotransferasas, leucopenia, cuerpos de inclusión de neutrófilos y o trombocitopenia. ¿Le gusta la siguiente, Aaron? Y bueno, ya por último, también tenemos que la parálisis facial, que esto ya está relacionado con lo que mencionó el doctor previamente, puede ser causada por Borrelia burgdorferi, que aparece al principio de la fase diseminada de la infección, que por lo general se identifica por acompañarse de eritema migratorio. Sin embargo, se han encontrado casos en donde la parálisis en el eritema puede ser la manifestación inicial de la enfermedad de Lyme. Y puesto que de manera pues tenemos que tener presente a los microorganismos infecciosos que con más frecuencia originan la parálisis facial, como son el virus del herpes 1, el severo y el virus de la varicela zoster. Y bueno, ahora pasando al tratamiento, bueno, este básicamente va a consistir en el tipo de paciente y en el estadio en el cual se encuentra la enfermedad. En el caso de pacientes adultos con enfermedad de Lyme localizada temprana o diseminada temprana, en presencia de eritema migratorio y ausencia de manifestaciones neurológicas y o de bloqueo auricular ventricular completo, el tratamiento va a consistir en administrar doxiciclina oral de 100 miligramos cada 12 horas durante 10 a 21 días. De igual manera, se cuenta con la amoxicilina vía oral de 500 miligramos 3 veces al día durante 14 a 21 días. Por último, tenemos a la cefuroxima oral de 500 miligramos 2 veces al día durante 14 a 21 días. Como alternativa, tenemos que en casos de alergia o intolerancia, así como otras contraindicaciones para el uso de la doxiciclina, pues podemos utilizar otros fármacos, como por ejemplo la acitromicina oral de 500 miligramos al día durante 7 a 10 días, la claritromicina oral de 500 miligramos una cada 12 horas durante 14 a 21 días, y la eritromicina oral de 500 miligramos, que es de 4 veces al día durante 14 a 21 días. Y ya por último, en el caso de los niños que sean menores de 8 años con presencia de enfermedad de Lyme temprana localizada o diseminada, el tratamiento pues va a consistir en aplicar amoxicilina oral a dosis de 50 miligramos sobre kilogramo al día. Esta va a estar dividida en 3 dosis al día. Y por último tenemos a la cefuroxima oral de 30 miligramos sobre kilogramo al día en 2 dosis al día. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿te escuchamos? Bueno, pues
tenemos que para los factores de riesgo, a ver, ¿se escucha interferencia? No, no te escuchamos bien. Adelante. Ok, pues se menciona que es caminar entre pastizales altos, tener mascotas. A ver, da tiempo. Alguien tiene muy alto su volumen y por eso rebota tu voz. Si por favor apagan sus micrófonos para que dejemos que Aaron hable. Ok, ¿me escucho ahora mejor? Sí, ya se escucha bien. Ok, pues tener mascotas, como mencionaba, pues sabemos que las mascotas pues se suelen tener estas, sobre todo los perros, ¿no? Tener garrapatas. Se menciona también que las garrapatas son más activas durante los meses cálidos del año. Entonces, por lo general es en estas épocas cuando las personas suelen salir a acampar o salir a los bosques, ¿no? Y es más probable que aquí contraigan o sea, se expongan a la picadura de esta garrapata. Estén también en personas que trabajan en actividades al exterior, como mencionaba, en expediciones, jardinería, reforestación o servicios de utilidad. Y también pues, se menciona que es más frecuente en niños menores de 15 años y en adultos entre 25 y 44 años, debido a las a actividades que realizan a la intemperie. En cuanto a la prevención, pues si o sea, la gente se va a exponer, pues sería utilizar de preferencia este tipo de vestimentas, que es con ropa larga, en clara y con botas. Esto pues, y por lo general se menciona que estas partes del pantalón se introduzcan incluso dentro de las botas. Para de esta manera pues eliminar la probabilidad de que puedan ser picados por la garrapata. También pues revisar la ropa y el cuerpo completo después de una exposición, pues como mencionaba, por lo general cuando pican estas garrapatas están en esta etapa de ninfa, en la que pues tienen tamaños menores a 1 milímetro. También el uso de insecticidas y el higiene en las mascotas, además de la constante revisión. Ahora, pues como prevención, también se mencionaba, bueno, de acuerdo con la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, se mencionaba que en las primeras 72 horas siguientes a la mordedura de una garrapata se puede dar un doxiciclina como profilaxis, ¿no? Entre estos, pues los criterios para iniciar el tratamiento es que la garrapata unida al cuerpo haya sido identificada como un adulto o ninfa, perdón, del género Ixodes scapularis y haya estado unida durante más de 36 horas. Sin embargo, pues como había mencionado, lo mínimo es 24 horas para que pueda transmitir a la bacteria. Y también tiene que ser iniciada entre las 72 horas posteriores a que la garrapata haya sido removida. Y si en la información ecológica demuestra que más del 20% de las garrapatas locales pues están infectadas por Borrelia burgdorferi y menciona que no hay contraindicaciones para el uso de doxiciclina, pues al menos las que ya conocemos, ¿no? Como la de los niños, como la de los menores. Ahora, en cuanto al pronóstico, pues suele ser bueno, sin embargo, pues algunos pacientes pueden seguir sintiendo dolor muscular, articular y síntomas en los nervios, como ya había mencionado mi compañera Diana, y en este caso, pues se le conoce como el síndrome posterior a la enfermedad de Lyme, y en dado caso de que esto se presente, pues el manejo sería únicamente sintomático. Y pues, eso sería todo en esa parte, doctor. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya estamos a 5 para la hora. A ver, si dejan de grabar, por favor.